En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, se lee como sigue. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y por qué Jesús es la verdad? Veamos a continuación por qué Jesús es la verdad. Y Jesús dice en Juan 17, como vemos en pantalla, como sigue. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Esa palabra que Jesús enseña como Hijo de Dios. Por eso Jesús es la verdad. Porque Él tiene palabras de verdad que son de su Padre. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo como sigue. De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Esto quiere decir que para conocer la verdad es necesario creer en Cristo, primero creer en Cristo, permanecer en su palabra que está en la Biblia, y de esta manera se es discípulo de Jesucristo. Y siendo discípulos de Jesucristo, podrán conocer la verdad que los libertará. Cualquier persona que cree en Cristo, que se ajusta y permanece firmemente en su palabra, en las enseñanzas de Cristo que están en la Biblia, se convierten en discípulos de Jesús, y así, al ajustarse a la palabra de Dios, se podrá conocer la verdad, y la verdad los hará libres. No en una organización, no en una persona que no sea Jesús, porque Jesús es la verdad, según Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solo por mí. Jesús es la verdad y nadie más. En la atalaya de fecha 15 de marzo de 1993, página 32, la Watchtower dijo lo siguiente. El hermano Franz nació el 12 de septiembre de 1893 en Covington, Kentucky. Su hermano mayor lo puso en contacto con la verdad. En contacto con la verdad. ¿Cómo es eso que el hermano mayor de Franz lo puso en contacto con la verdad? En todo caso, debieron poner en contacto con la organización Watchtower o en contacto con un anciano de la Watchtower o en contacto con un miembro del café discreto, qué sé yo. Pero no se puede tener contacto con la verdad, que es algo intangible, que no se puede ver con los ojos físicos, sino con los ojos de entendimiento, la verdad. Es conocimiento, es algo que se entiende por el razonamiento, por el conocimiento que uno adquiere al ejercer fe en Jesucristo, permanecer en su palabra, que es la única verdad, porque su palabra es la verdad, según Juan 17:17. Es imposible que el hermano mayor lo haya puesto en contacto con la verdad a su hermano menor Frederick Franz, puesto que algo que es invisible, intangible, puede tener tacto o contacto. La verdad no se puede tocar, no se puede ver, pero sí se puede entender y comprender por medio de ejercer fe en Jesucristo, permanecer en su palabra, llegar a ser un discípulo de Él, seguir sus enseñanzas, y así se puede lograr conocer la verdad de Jesús, y la verdad os hará libres. Esa verdad es algo intangible por la cual tú no puedes tener contacto, o sea, tacto. No puedes juntar el tacto, el contacto, que es algo físico, con algo que es inmaterial, que no puedes tocar ni ver. Tú puedes tener contacto con alguien, con una persona, con una organización, con algo
contacto con un auto nuevo porque lo ves y lo tocas, pero no puede ser contacto con la verdad. En todo caso, se debió poner, tuvo conocimiento de la verdad. Eso debieron poner acá, conocimiento, o adquirió conocimiento de la verdad. Esa hubiese sido acá la palabra correcta. El hermano mayor, su hermano mayor lo puso en contacto con alguien que le enseñó la verdad de Cristo, de la verdad a través de la sociedad Watchtower, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? El hermano mayor lo puso en contacto con un miembro del cuerpo gobernante para que le enseñe la supuesta verdad de esa organización. Pero que pongan acá que su hermano mayor lo puso en contacto con la verdad, no cabe. Salvo que esta palabra verdad se refiere a algo material que se pueda ver, tocar, y cuyo caso podría ser, por decir, la Watchtower, que sí se podía poner que su hermano mayor lo puso en contacto con la Watchtower. Entonces la sociedad estaría suplantando la palabra Watchtower por la verdad. ¿Se dan cuenta? Porque está interpretando la verdad como algo físico, tangible, que se puede tocar y ver, que es la sociedad Watchtower. Y que es así. La Watchtower ha suplantado entonces acá la palabra, la verdad que pertenece solamente a Jesucristo, por la Watchtower. Porque si no fuera así, entonces la única posibilidad es que su hermano mayor lo puso en contacto directo con Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, y da a entender que Jesucristo se le presentó pues al señor Freddy Franz, y lo pudo tocar y ver a Jesús, y tuvo contacto directo con él, cosa que no es absurdo, imposible. Entonces lo que Watchtower está haciendo acá es dar la interpretación de que la verdad es la Watchtower. Veamos a continuación qué cosa significa contacto en el diccionario. ¿Qué es contactar? Contacto según el diccionario, para poder comprender más este asunto. Contactar significa, en primer lugar, es un verbo intransitivo, que significa establecer contacto con alguien o algo, con alguien o algo. Según el diccionario, contacto es un verbo transitivo. Según el diccionario, la palabra contacto es un sustantivo en masculino, contacto. Pero si yo digo contactar, ya se convierte en un verbo intransitivo. El contactar viene de contacto, del sustantivo contacto. De ahí viene, contactar. Y contactar o contacto, que es el origen de la palabra contactar, es el acto de hacer el contacto. Eso quiero decir. ¿Qué cosa es contactar? Es el acto de llevar a cabo el contacto. Significa proximidad entre varias cosas, de modo que se toquen entre sí. Por ejemplo, el contacto con el hielo le alivió el dolor del golpe. 2. Trato o relación personal. Apenas tengo contacto con mi hermano. Es un ejemplo. Apenas tengo contacto con mi hermano. Es un trato o relación personal también. 3. Persona con la que otra debe contactar para recibir instrucciones o trabajar conjuntamente, especialmente dentro de una institución, empresa u organización. Contacto, enlace. 4. Unión entre las dos partes de un circuito que permite el paso de la corriente eléctrica. 5. Mecanismo que se usa para establecer esta unión. Después 6, por último, contactos familiares, personas con las que se mantienen relaciones sociales o económicas, conexiones. Ese es el concepto, la explicación de qué cosa significa contacto. Contactar es llevar a cabo el contacto, es el verbo intransitivo que lleva a cabo que se realice este contacto. Cuando yo digo voy a contactar a mi hermano con mi jefe en la empresa, estoy llevando a efecto ese contacto que se refiere acá. Que ellos dos tengan ese contacto personal, que tengan esa proximidad, que se conozcan. Entonces, el contacto es el sustantivo
es masculino y contactar es el verbo que lleva la acción para hacer el contacto. Eso quiero que ustedes lo entiendan muy bien. En la tragedia del 15 de marzo de 1993, página 32, la Sociedad Watchtower publicó este artículo con respecto al señor Frederick Franz, de cómo él llegó a ser un estudiante de la Biblia. Y dice así: el hermano Franz nació el 12 de septiembre de 1893 en Covington, Kentucky. Su hermano mayor lo puso en contacto con la verdad. Repito esta oración nuevamente, señores. Escuchen esta partecita que es importante. Su hermano mayor lo puso en contacto con la verdad. En aquel tiempo cursaba estudios en la Universidad de Cincinnati para ser ministro presbiteriano. Pero se separó de la iglesia presbiteriana y sigue en la página 31, viene de la página 32, se asoció con los estudiantes de la Biblia, como se llamaba entonces, a los testigos de Jehová. Es importante notar acá que la sociedad dice que fue el hermano mayor del señor Frederick Franz que lo llevó a tener contacto con la verdad, y se asoció con los estudiantes de la Biblia, como se llamaba entonces, a los testigos de Jehová. Es decir, a la Watchtower de los testigos de Jehová de hoy en día. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo pudo tener el señor Frederick Franz contacto con la verdad, si ese término contacto significa tener una relación con alguien o con algo directamente? Todos sabemos por la Biblia que el único que es la verdad, ese alguien, es Jesucristo. Entonces, si Jesús es la verdad y contacto significa tener una relación directa con alguien o con algo, entonces tenemos que entender este artículo, que el hermano mayor de Fred Franz lo puso a Frederick Franz en contacto con Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, y como contacto significa tener una relación con alguien o con algo, ese alguien tendría que ser entonces Jesucristo, que es la verdad, según Juan 14:6, que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. En términos religiosos, como se trata este asunto de cómo tuvo contacto el señor Frederick Franz con la verdad, tendríamos que entender este artículo entonces, que Jesús tuvo contacto con Frederick Franz, puesto que su hermano mayor lo contactó a Frederick Franz con él, con Jesucristo. Contacto viene de la palabra tacto, tocar, tener relación directa, personal, con alguien o algo. Y como dice que tuvo contacto con la verdad gracias al hermano mayor de Franz, entonces quiere decir que Frederick Franz tuvo contacto con Jesucristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Su palabra es la verdad. Pero vemos acá en este artículo que lo que quiere decir la sociedad Watchtower acá, que tuvo contacto con la verdad, no se refiere a Jesucristo, sino que se refiere a la sociedad Watchtower, de la cual se asoció el señor Frederick Franz gracias a su hermano mayor, que se asoció con los estudiantes internacionales de la Biblia de aquel entonces, como se llamaban a los testigos de Jehová. Entonces la Watchtower ha usurpado esa posición que solo le pertenece a Jesús. Jesús es la verdad, porque su palabra es la verdad, según Juan 17:17. Pero la Watchtower pone acá en este artículo que Frederick Franz conoció la verdad gracias a su hermano mayor, que lo puso en contacto con la verdad. Esa palabra contacto está mal usada acá, porque tener contacto con la verdad es imposible, porque la verdad es algo que no se puede tocar, es algo que se adquiere,
por medio de ejercer fe en Jesucristo, seguir sus sendas, permanecer en su palabra y luego adquirir conocimiento de la verdad. La verdad es algo etéreo, algo que no se puede palpar ni se puede ver con los ojos literales, sino en ojos del entendimiento, con el razonamiento, con la comprensión de la mente. Entonces no se puede tener contacto, o sea, tacto, con la verdad, porque la verdad es algo que es inmaterial. No puedes tener tacto o contacto con la verdad, salvo que la Watchtower use acá la palabra verdad para alguien o algo. En este caso ese algo es la organización visible, supuestamente Dios en la tierra, que es la Watchtower, que es palpable, tocable, visible, que se entiende con la vista literal, con los sentidos, con los 5 sentidos, los puedes palpar a la Watchtower. Entonces se puede tener contacto con una organización, con los miembros de esa organización. Eso sí, se puede tener una relación directa con un miembro de esa organización y se puede decir que se tiene contacto, pero tener contacto con la verdad per se es imposible, salvo que la palabra verdad aquí esté aplicado ya sea a Jesucristo, que la voy a estar, por supuesto, no está diciendo que tuvo contacto con Jesucristo, sino con la organización de Jehová, la Watchtower, que para la sociedad es la verdad. Entonces, en ese caso sí puede aplicarse la palabra contacto con la verdad, siempre y cuando esa palabra, la verdad, se refiere a la Watchtower como una organización visible que se puede palpar con los 5 sentidos y que se puede ver con los ojos literales. Pero la verdad per se, como término de definición, es invisible, no se puede tocar. Es una comprensión mental, un entendimiento personal que tú logras comprender por ejercer fe en Jesucristo, por seguir sus pasos, por permanecer en su palabra, y por medio de permanecer en su palabra, uno puede aprender y puede conocer la verdad. Pero la Watchtower usa una palabra contacto acá, que se refiere a tener una relación con alguien o algo, porque considera que la verdad que se están usando esta palabra acá se refiere a la Watchtower, que ha usurpado la posición de Jesucristo como la verdad, cuya palabra de Jesús es la verdad. Juan 17:7. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Pero la Watchtower ha suplantado la verdad como algo inmaterial, que todos sabemos que es la comprensión, el entendimiento de la palabra de Dios, por la sociedad Watchtower como ese algo o alguien al cual estuvo en contacto el señor Fred Franz gracias a su hermano. Por eso la Watchtower ha suplantado a Jesús como la verdad para poner a la organización Watchtower como la verdad, por el cual se puede tener contacto a una organización visible de ladrillo y cemento en Nueva York. Entonces, lo que la Watchtower pretende acá es decir que la Watchtower es la verdad, cuando la verdad es Jesús. Jesús es la verdad porque su palabra es la verdad. No puede ser la verdad la Watchtower jamás, porque su palabra es la mentira. Lo que enseñan en sus libros desde sus inicios fueron cambiando con el tiempo y tirados a la basura. Eso no puede ser la verdad, algo que se echa a la basura y se cambia por nuevas luces diferentes que descartan las luces previas. Entonces, la Watchtower no puede ser la verdad, porque cuando el señor Franz se convirtió en estudiante de la Biblia, gracias a su hermano, las verdades que enseñaba esa organización ahora no se cree. Nada de lo que el señor Fred Franz conoció cuando se hizo estudiante de la Biblia, ahora se cree como la verdad, porque han sido descartadas todas esas enseñanzas, todas esas doctrinas, y ahora son otras diferentes. Por esa razón la Watchtower no puede ser la verdad jamás, porque ese es un título que corresponde a Jesús. Pero acá vemos claramente que la sociedad Watchtower te da a entender que el hermano mayor de Franz lo puso a su hermano Fred en contacto con la verdad, es decir, con la organización Watchtower, seguramente con alguien, algún miembro de importancia dentro de la organización, en cuyo caso sí cabe la palabra contacto, porque lo llevaron donde alguien que era estudiante de la Biblia para que le enseñara la supuesta verdad de Jesucristo a él. Entonces la sociedad Watchtower ha suplantado a Jesucristo por la sociedad Watchtower. Y la Watchtower se ha convertido ella en la verdad y ya no más Jesucristo. Y que la palabra de la Watchtower es la verdad. Tu palabra, Watchtower, es la verdad y no la de Jesucristo. Esta religión realmente satánica ha secuestrado a Jesucristo, seguramente en una de las oficinas
de Wallkill, lo han encerrado con llave, con cadenas, para tomar la posición de la verdad que solo pertenece a Jesucristo, porque su palabra es la verdad, Juan 17:7, para que ahora la verdad sea la Watchtower como organización, cuyas publicaciones supuestamente es la palabra de Jesucristo, que son la verdad, para así poder manipular a sus miembros a su voluntad y tengan una veneración para la organización como el supuesto conducto que usa Dios para que su hijo dé el alimento oportuno al esclavo fiel y discreto de esta organización falsa. Esta organización realmente es satánica, que ha usurpado la posición que solamente le pertenece a Jesús como la verdad, porque su palabra es la verdad, no la palabra del esclavo fiel y discreto, cuya palabra volcadas en su literatura son descartadas paulatinamente con el tiempo con otras verdades diferentes que no podrían ser jamás de Jesucristo, puesto que Jesús es la verdad y la verdad es siempre la misma hace 130 años atrás desde que se fundó la Watchtower y debería estar siendo deberían ser las mismas hoy en día como esa verdad de Jesucristo que no cambia con el tiempo. Pero vemos que las verdades de la Watchtower han ido mutando a través de estos 135 años desde su creación, que demuestra que Jesús no puede estar detrás de esta organización publicando sus verdades con fecha de expiración. Ságanse de ella porque dentro de esta organización falsa jamás podrán obtener la salvación. Muchas gracias, amigos.